Dios le bendiga, queridos hermanos en Cristo y toda la humanidad creada por Dios en el planeta Tierra. Mi nombre es Juan Carlos, un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí para servirle a mi Padre Celestial, escogido como un instrumento de Dios para llevar su palabra en la tierra. Un portador de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan que descendió desde los cielos para darnos vida a nosotros. A través de Jesucristo, Dios mostró su amor y lo sigue mostrando, teniendo misericordia para cada ser humano en la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lamentablemente, si tú no lo aceptas como tu Señor y Salvador, y lo recibes dentro de tu corazón como tu único Señor y Salvador, no podrá ir al reino de los cielos. Quiero decirte en el día de hoy estamos a 2 de julio del 2020, voy a traer una revelación para toda la madre del mundo entero, los jóvenes que aún todavía no tienen a sus hijos. Sabemos que hay un enemigo llamado Satanás que anda como león rugiente buscando a su presa para devorarlo. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Voy a estar leyéndole en el libro de San Lucas 1, 26, 38, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén, gloria a Dios. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María, escogida por Dios, a cual muchos hombres idolatrían en muchas religiones, no es la que murió por el ser humano. En el único que hay salvación, en Jesucristo, el Hijo de Dios. María solo cumplió con el propósito de Dios de que el Salvador Jesucristo naciera por medio de ellas. Jesús es luz para aquellos que viven en tiniebla, el cual Dios aborrece la idolatría. Todo el que va a adorar imágenes, yeso y a la Virgen María vive en desobediencia hacia la palabra de Dios, su mandamiento. Lamentablemente la Biblia dice que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba qué salutación sería esta. Y ella pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirá en tu vientre. Escucha eso. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, el único Salvador del mundo entero. El único Jesucristo que murió por el pecado de toda la humanidad, mostrando su amor y su misericordia para con el ser humano. Aleluya, gloria a Dios. Será grande, dice el ángel, este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. Dios se llama Altísimo, Dios Todopoderoso, Omnipotente, el Dios de Israel, el Dios que ha creado los cielos y la tierra con un propósito. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, porque ella nunca había tenido relaciones o intimidades sexuales con un hombre, era virgen. Pero el ángel, respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Esta era estéril. Bienaventurados son aquellas mujeres que pueden quedar embarazadas o concedida con un hijo en su vientre, porque te digo que muchas mujeres hoy en día son estériles, pero si habían puesto la fe en el Dios Todopoderoso, Dios haría grande misericordia en su vida, y como hizo este milagro con Elizabeth, una mujer que también tenía la fe puesta en Dios. Esta mujer le sacaría a aquel hombre que Dios usaba grandemente, que sería el padre de Juan el Bautista, el que venía preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer era estéril. ¿Qué le falta al mundo a aquella persona que nunca han tenido hijo? Yo quiero que este mensaje llegue alrededor de tu corazón y lo piense y lo analice. Que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Bendito sea Dios. Pero Dios exige una fe genuina, un arrepentimiento de todo corazón y de nuestro pecado. Y dice más abajo: porque nada hay imposible para Dios. Eso que esta mujer llamada Elizabeth concibiera un hijo en su estado de viejez. Porque tú dirías, una mujer ya de 65 años no podría dar a luz. Y aún hoy en día Dios hace milagro, que mujeres con una alta edad ya pueden concebir hijo. Y dice en el verso 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero decirte, mujer, que muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles y decimos: si existe un Dios. Claro que existe un Dios. Un Dios poderoso, omnipotente. Por eso la palabra nos dice: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Eso lo dice en Juan 16:21, porque en el momento de que esa mujer va a dar luz, son llanto, dolor y tristeza. Pero eso está establecido en el libro de Génesis, cuando Dios le dijo a la mujer que daría a luz con dolor y sufrimiento, por cuanto no habían obedecido la voz de Dios, y fue engañada por Satanás, aquella criatura maligna que es el causante de la destrucción del mundo entero, que no se somete ni obedece la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Hermano, en esta revelación Dios me permitió ver a muchos acontecimientos que vendrían sobre la tierra: terremoto, tsunami, tornado, relámpago y mucha pérdida de alma. Pero podía ver una joven. Esta joven había concedido un hijo. Parece que ella tenía un hombre que era su prometido.
Pero en esta revelación yo podía ver que ella viajó a un país y al estar con ese hombre quedó embarazada. Y era una prima mía que yo veía en esta revelación. Pero eso acontece diario en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la gente no obedece la palabra de Dios y en muchas ocasiones viven el pecado de adulterio, y esto a Dios no le agrada. La Biblia dice que ningún adúltero entrará al reino de Dios. Al igual que el fornicario, Dios estableció su ley y lo creó varón y hembra, dice la palabra. Dios estableció su palabra y lo creó varón y hembra, para que se multiplicara y se procrearen en la tierra. Y Dios lo hizo un hombre y una mujer para que vivieran juntos, pero bajo un mandamiento, un matrimonio, ante que la gente se una a vivir. Porque cuando alguien vive sin casarse ante Dios, es un pecado de fornicación. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 6:9 que ningún adúltero ni fornicario entrará al reino de los cielos. Hermano, yo fui víctima del adulterio, fui víctima de la fornicación también. Y puedo testificarlo porque Dios dice que traerá toda la obra del hombre a la luz, para que el hombre quede en vergüenza en aquellos días. Aún yo viniendo a los caminos de Dios, caí en el pecado de fornicación por falta de conocimiento más hacia la palabra de Dios. También yo no tenía conocimiento la diferencia de la fornicación y el adulterio. La fornicación es tener relaciones sexuales antes de un matrimonio. El adulterio es tener relaciones sexuales fuera de un matrimonio, que no sea con su cónyuge, sino con un hombre diferente o una mujer diferente, y no con la mujer que tú te casaste. Y esto Dios lo condena fuertemente. Al igual que mucha gente están en los caminos de Dios y aún le falta obedecer la palabra de Dios. Hermano, yo fui víctima del pecado de fornicación, aún viniendo en el camino de Dios, conociendo la palabra de Dios. Y esto me quebrantó el corazón, hermano. Y me arrepiento de tal pecado. Porque tú empiezas una vez y a veces se te hace muy difícil pararlo. Pero yo era empezando los caminos de Dios. Uno empieza con un ánimo, con un fuego, pero sin tener mucho conocimiento de la palabra. Y hay veces que uno tiene conocimiento de la palabra, pero cuando se descuida en el ayuno y la oración, esta carne toma dominio sobre ti, porque este es el primer enemigo que te insta para que viva en el pecado. Porque este le agrada lo que a Satanás le agrada, el pecado. Y me arrepiento de tal pecado, porque yo sé que todo Dios lo traerá a la luz un día. Y esto será la vergüenza mía más grande en los caminos de Dios. Al igual que muchos de ustedes andan en el mundo, seres humanos, viven en fornicación y nunca se casan. Viven en adulterio y nunca se arrepienten de tal pecado que condena vuestra alma para llevárselo al infierno. Pero la Biblia dice que cuando un creyente cae en pecado por falta de conocimiento de la palabra, o cayó en pecado, dice que un dolor dentro le causa tanta tristeza y se arrepiente de su pecado. Y Dios tiene misericordia de tal persona. Aquella prima mía en la revelación quedó embarazada por un hombre durante su viaje. Y cuando yo me voy en la revelación, me acerco a ella, veo que voy a tomar un avión y el Señor me permite ver a mi prima que andaba con unas mujeres. Y esta mujer parecía europea, muy rubia. Y cuando mi prima se acerca y me abraza, en el vientre de ella salta una pequeña criatura. Y le digo: prima, ¡wow, qué precioso es! Ha quedado embarazada. Pero lamentablemente mi prima tenía este pensamiento en la cabeza de abortar a aquella criatura, la cual ella había concedido de un hombre que no era el hombre de ella. Y me dijo: primo, yo estoy pensando en abortar esta criatura porque no es bueno que nazca.
Y yo le dije: prima, arrepiéntete de tal mal, porque lo que tú has concedido en el vientre tuyo es engendrado de tu propia sangre, y es de tu propia sangre, y es engendrado porque Dios ha permitido una vida dentro de ti. Y se le salían las lágrimas y decía que ella no podía tener esta pequeña criatura porque ella necesitaba botarlo porque le causaba dolor. Y el Señor Jesús me permitió con esta palabra que le dijera cómo es posible que, siendo su propia sangre, ella se convertiría en una asesina de su propia sangre, de su propio hijo dentro de su vientre. Y Jesús me hablaba con esta voz de tristeza y de llanto. ¿Cómo era posible que ella pensara tal semejante pecado de matar de su propio vientre a un hijo concedido dentro de ella? Que se arrepintiera de tal mal, porque el propósito de Dios fue crear a la humanidad con amor. Yo sé que en muchas ocasiones mujeres son violadas a nivel del mundo. Yo sé que muchas mujeres son abusadas a nivel del mundo. Yo sé que muchas mujeres han quedado embarazadas sin que ese hombre fuera el hombre adecuado para tu hijo. Porque en esta revelación el Señor me permitía ver que en aquel momento que mi prima estaba teniendo la intimidad sexual, ella lo disfrutó y no se acordó que eso era un pecado terrible ante Dios. Cuando nos vamos a la fornicación, al igual que el adulterio. Y yo veía que el Señor me daba esta palabra y me dio como ejemplo a una mujer. Aquella mujer también abortó un hijo que estaba en su vientre. Y de este día los 5 dedos de su mano, de la mano derecha, y los 5 dedos de la mano izquierda, de ambas manos, que son 10 dedos, se habían puesto como en congelado. Había entrado una raíz satánica dentro de aquella mano, porque esa mujer se convirtió en una asesina de un hijo que ha concedido en el vientre de ella. Y el Señor me daba esta palabra y me lo mostraba. Jesús me hablaba y decía que le dijera que se arrepintiera de tan mal, porque Dios no le agrada cuando la humanidad va a un hospital y asesina a su propio hijo dentro de su vientre y causa un aborto. Lo abortan para que ese niño no nazca. ¿Cómo es posible que tú tengas ese valor para asesinar a tu propio hijo dentro de tu vientre, mujer? Una vida por la cual Cristo murió también, que ha de nacer en el mundo, que puede ser mañana un presidente, un abogado, puede ser una persona que pueda cambiar a que el mundo tenga un mejor conocimiento de Dios. Y yo veía toda la tristeza en la cara de mi prima. Y el Señor me decía: muchas se han vuelto asesinas, han asesinado a su propio hijo dentro de ellos. Las palabras salían de mi boca para esta mujer, impactado por el Espíritu de Dios dentro de mí. ¿Cuántas mujeres asesinan a sus hijos? ¿Cuántas mujeres han tenido tanto problema? Y otras deseando tener un hijo y no han podido tener la oportunidad. Y el Señor me daba esta palabra que le dijera que se arrepintiera de tal mal, porque una vez que ella cometiera ese aborto, sabiendo ella misma que al quitarle ese niño de dentro de su vientre, ella se convierte en una asesina, como aquellos grandes médicos que hacen las mismas cosas de participar, de sacar un niño en el vientre de una mujer y quitarle la vida. Si tú pones un aparatito, puedes sentir el corazón de ese niño latiendo tucu, 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 rápidamente, porque ya hay una vida dentro de ella. Pero lamentablemente el ser humano ya no es temeroso de Dios y se convierte en asesino de su propio hijo nacido de su vientre y de su sangre. Bendito sea Dios.
El Señor me daba a entender también que muchas mujeres tienen dolor en el mundo porque han sido violadas. Muchas mujeres tienen dolor en el mundo porque Satanás usó hombres para hacerle tal daño tan grande. Pero que ellas pensaran que mayor daño se hacen cuando ellas se convierten en una asesina. Porque el Señor me mostraba que aquella mujer que estaba ahí como ejemplo, que ya había abortado un hijo, Satanás la vivía acusando todos los días dentro de su cabeza. Y ella encongelaba los 10 dedos de su mano como con un odio hacia ella misma porque se había convertido en asesina, de sacar a un hijo con vida dentro de ella y asesinarlo junto a un médico que también es usado por Satanás. Y esto es una acusación, el Señor me decía, que Satanás va a poner dentro de tu cabeza y jamás tú tendrás paz en tu vida. Porque estas cosas nunca te dejarán vivir con paz. Y yo podía ver mujer embarazada también, que sabiendo que están embarazadas, se iban a prostituir con un hijo dentro de ella. Sin importar que cuando usted va a un hombre que no es el padre de ese hijo, no la va a tratar con dedicabeza. El Señor me hizo hablarle y ella reconoció su pecado. Y dijo, el niño que está dentro de mí tiene vida y voy a cuidar de mis hijos y de mi familia. Y no voy a ser tal mujer perversa que camina en el mundo en el pecado. Hay una familia hermosa que Dios me ha dado. Y yo me aparto de todo este pecado. De estar haciendo las cosas malas que a Dios no le agrada, hermano. Quiero decirte, hermano, que cuando una mujer se saca un niño dentro de su vientre, hay una culpabilidad que nunca te dejará vivir tranquilo, porque yo lo vi, Jesús me lo mostró. Satanás te va a estar culpando día y noche que tú te has vuelto una asesina. Tú nunca podrás dormir en la noche porque hay una culpa dentro de ti, una huella tan grande de que te convertiste en asesina de tu propio hijo. Bendito sea Dios. Amasha canta la quinoma. Es tiempo, mujer, de que tú reconozcas que lo que hay dentro de ti es un alma por la cual Cristo murió. Una pequeña criatura inocente que no tiene culpa de nada de lo que te haya pasado. No es necesario que tú termines su vida con un aborto. Es un alma, una vida como tú, como yo. Una persona que puede ser grande mañana en la medicina para salvar a otro y miles de almas en esta tierra. Pero por tal pecado, tal desobediencia hacia la palabra de Dios, vienen tanta cosa a la tierra, destrucción, enfermedades, ciclones, tornados, tormenta, porque la ira de Dios descenderá sobre las casas, sobre de los hijos desobedientes hacia su palabra. Tú dirías, yo fui violada, ¿cómo es posible que viva con el hijo de un hombre dentro de mí? Yo lo sé, tal vez yo no lo comprenda porque soy un hombre, pero Jesús comprende tu dolor. Pero Él sabe que si tú abortes ese niño, es aún peor porque te convierte en una asesina de tu propio hijo que está dentro de tu vientre. Cuán grande es el amor de una madre. Es mejor sentirse muy dura por dentro que fuiste violada en aquel momento y no que tú seas una asesina de tu propio hijo en el vientre tuyo. Veía la pena de Jesús, veía la tristeza de Jesús, cómo Satanás ha cambiado la mente del ser humano. La palabra nos dice en 2 de Timoteo 3, el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural e implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla cargado de pecado.
Porque muchas mujeres son víctimas de las violaciones porque ellas no obedecen la palabra de Dios. Se van a traer pecado, otras se vuelven drogadictas y luego caen en lo que es una violación en manos de sus opresores. Y luego llegan a cometer este asesinato de una criatura que es inocente en el vientre de ella, bendito sea Dios. Porque aquí la palabra lo dice claro, llevan a aquella mujercilla cargada de pecados, arrastrada por diversa concupiscencia. Los ojos se le llenan, quieren riqueza, quieren todo, venden su cuerpo. Algunas se vuelven éxtasis, están en la consumación de droga, no tienen conciencia de sí mismos, se van a la discoteca, se drogan, se emborrachan y salen de noche borracha, ebria. Su mente no está puesta para una conciencia. Entonces son presa fácil de Satanás, porque Satanás también agarra a aquel hombre y lo usa y hace tal gran daño, causando la muerte a un niño inocente dentro de una mujer. Y si usted se da cuenta, la mayoría de las violaciones son tan terribles que son causadas por Satanás, porque inmediatamente muchas de estas mujeres quedan embarazadas para que tengan un odio dentro y puedan cometer un asesinato más adelante, porque son violadas por una mano, por un hombre que ellas no aman. Y esto causa remordimiento, odio y tragedia, y causa asesinato más adelante, porque ese niño dentro de ella le recuerda un abuso sexual, una violación, y esta mujer se convierte en asesina. Cuando la palabra dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos, indicándote que ningún asesino, conscientemente de lo que hace, va a entrar al reino de Dios. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas mujeres siempre están aprendiendo. Tú como mujer que busca tarde de hora de la noche, embriagada, drogada en la calle, donde hay tanto hombre usado por el mismo diablo para poder agarrarte y cometer una violación, y queda embarazada en muchos de estos casos, y tú acudes a un aborto, asesinando una criatura en tu vientre que es inocente de tal hecho de aquel hombre que fue usado por Satanás. Dice que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque si tú hubieras sido una persona temerosa de Dios y leería la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos enseñarle la palabra de Dios a los niños desde pequeña edad, para que tengan conocimiento y no se aparten de ella. Porque cuando la gente anda sin conocimiento de la palabra de Dios, es presa fácil para Satanás. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted está puesto mal en la droga, en la fiesta mundana de día y de noche, y no se cuida, lamentablemente tragedias vienen a tu vida. Y dice la palabra que estas se reciten de la manera que Jane y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, reprobado. Estos son reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquello. Porque Dios traerá toda esta obra a juicio. Pero dice la palabra: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Estos son los escogidos de Dios, porque traemos la verdad. Muchos nos van a aborrecer, pero quiero decirte que detrás de todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo, tu enemigo es el diablo. ¿Por qué es el diablo que te hace caer en todas tentaciones y en toda esta tragedia que te causan dolor, hasta te pueden convertir en un asesino, tu propia mano?
porque yo veía que los 10 dedos de esa mujer se congelaban y se ponían negras porque eran raíces satánicas. Cuando tú asesinas un hijo, tú te vuelves un asesino, un ministro de Satanás, porque Satanás es un homicida desde el principio de la creación. ¿Y qué dice la palabra? Porque muchos desobedecen la palabra de Dios y van en el pecado, y mueren en el pecado y se van al infierno, porque es lo que Satanás hace día y noche. Él no descansa, haciendo todo posible para atrapar tu alma, para que tu alma se vaya al mismo infierno y él la vaya a torturar en aquel lugar, porque Satanás no te ama. Él es el causante de todo mal en la tierra, de toda tragedia, de todo homicida, de toda enfermedad que hay. Es Satanás. Que el Señor le reprenda. Pero el Señor dice: mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. Hermano, yo veía en esta revelación que el hombre se volvía lo más terrible de este mundo. Habrá tanto homicidio en la tierra, tanto suicidio, tanta tragedia en el ser humano, porque ese es el tiempo del fin y se cumple esta palabra. Hombre corrupto de entendimiento, no tendrán amor hacia su prójimo. Y Satanás lo va a estar usando cada día más para poder destruir al ser humano que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Engañando y siendo engañados ellos mismos, estos hombres, porque ellos son engañados por Satanás y van a engañar a otro usado por Satanás. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Aquí no lo repite. Desde la niñez tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque si tú no lo tienes, tú serás presa fácil para el diablo y toda su tragedia que él trae sobre el mundo entero. Desde la niñez, dice la palabra, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio de toda trampa antimaña, la droga, el alcohol, la borrachera, el lesbianismo, el homosexualismo. Todas estas cosas son trampas satánicas para cazar tu alma. El cigarrillo, la droga, el alcohol, la fornicación, la pornografía, vender tu cuerpo, prostituir tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Todas estas son las trampas que Satanás pone en el mundo. ¿Cuántos miles de almas se mueren diario y se van al infierno? La Biblia dice que ningún fornicario ni adúltero entrará al reino de los cielos. Si usted vive con un hombre y está teniendo... Dios era una adúltera, al igual que tal hombre que está teniendo relaciones fuera de un matrimonio con otra mujer que no es su esposa, es llamado adúltero. Y ningún adúltero o adúltera entrará al reino de los cielos. Por eso necesitamos un arrepentimiento genuino y aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Abra los ojos el humano. Hay un infierno, un lugar de tormento, el cual las almas están pidiendo misericordia, pero la última oportunidad la tuvieron, porque la oportunidad la tuvieron mientras estaban con vida. Una vez que tú mueras ya no hay oportunidad más en tu vida para que puedas ser salvo de aquel lugar llamado infierno. Ese es el tiempo de venir a Cristo. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Arrepiéntete de tal mal y de tal pecado y obedece la palabra del Dios viviente. No mueras sin aceptar a Jesús, sin arrepentirte de tu pecado, porque una vez que tú cierras los ojos, el alma que está dentro de ti vive toda la eternidad, sea en el infierno o en el cielo. Por eso dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, redarguir también, a fin de que el hombre de Dios, gloria a Dios, sea perfecto, enteramente, no solo por la mitad, preparado para toda buena obra. Pero ¿cuál es la obra del hombre en el mundo?
El pecado, diversiones, tragedia, mentira, engaño, fornicación y todo tipo de males. Y luego están culpando a Dios. Dios es santo. Dios no se liga con el pecado. Dios estableció su palabra para que el ser humano la obedezca, para que el ser humano viva como Dios hizo en su vida un propósito de que le adoraran a Él, le sirvieran a Él, se procrearan y vivieran como familia con felicidad. Pero el ser humano ha ignorado la palabra de Dios y le ha dado lugar al diablo para que destruya su vida. Todas estas cosas que están pasando en la vida es porque el ser humano no obedece la palabra de Dios. Aún muchos en la iglesia estamos cayendo en pecado porque no tenemos el conocimiento que debemos tener en la palabra de Dios. Mayor conocimiento es aquel, hermano, que vive en la presencia de Dios. La gente se odia, la gente no quiere saber una de otra, porque uno busca fama, riqueza y todo. ¿A dónde te llevará toda la riqueza por la cual tú te matas y odiaste al hermano, le hiciste tanto daño a una persona? ¿Dónde tú irás con ella? La Biblia dice que con la mano vacía venimos y de hecho con la mano vacía nos vamos. No te va a llevar nada por la cual te mataste en este mundo. Toda esta fiesta mundana que la gente se da, la discoteca, la droga, el alcohol, todo estos tipos, inyecciones, cosas en así para satisfacer el deseo en esta tierra de que disfrutando su vida. ¿Qué disfrutando tu vida? Tú te estás condenando, te estás haciendo daño. Te estás escogiendo un camino equivocado que te lleva al mismo infierno, donde va a condenar tu alma Satanás y te va a torturar día y noche. Abre los ojos, pero Jesús es el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado y aceptarlo en tu vida como su Señor y Salvador. Él es el único Dios todopoderoso. Él es el único que te puede hacer salvo para toda la vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mujer, tal vez fuiste acusada, violada por un hombre que no era el hombre que tú amabas. Tocó tu cuerpo y te hizo tal daño grande. Quedaste embarazada. Tuviste un hijo para ese hombre, lo asesinaste en tu vientre porque hiciste un aborto, o le tiene odio a ese niño no tiene la culpa de aquellas cosas que te pasaron. El culpable de todo eso es Satanás detrás de todo, porque él vino a matar, hurtar, robar, destruir todo lo que hay en ti, dice la palabra en Juan. En Juan 10:10, este enemigo es terrible, él viene a matar tu alma, porque el propósito de él es robar tu alma y llevársela al infierno, a hurtar todo. Es lo que viene a hacer Satanás. Yo quiero invitarte hoy, si tú has cometido tal pecado, tú tienes la mano sucia de sangre manchada por un alma que está clamando porque tú la habías arrebatado del vientre tuyo. Tú tienes la mano sucia y eres una asesina ante Dios. Si algún día tú cometiste tal pecado, es tiempo de que tú vengas y te arrepientas y aceptas a Jesús en tu corazón como tu único Señor y Salvador. Arrepiéntete de tal mal. Si un día tú cometiste un aborto, si un día asesinaste un hijo en el vientre tuyo porque fuiste violada, es más grande el pecado que tú has cometido de un asesinato que aquel hombre que te violó a ti. Porque a aquel hombre Dios le dará su paga según el hecho que hizo. Pero recuerda que como Satanás puede usar a cualquier persona para arrebatarle el alma a otra persona, porque muchas personas caminan en el mundo sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso muchas personas, si usted no tiene un manual en su coche o un guía turístico y usted se va a un país diferente, se va a perder. Por eso el manual del ser humano para vivir en esta vida, para vivir protegido con la sangre, cubierta con la sangre de Jesús y de toda tragedia, de toda maldad que hay en este mundo,
Es Jesucristo el único. Y muchos lo ignoran. El único manual para hacerte sabio. La sabiduría no es solo estar en una oficina, tener miles de trabajo, decir que soy un presidente y tener tantos millones de dinero, ni nada de eso. Si no hay sabiduría en ti, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted no es temeroso de Dios, si usted no obedece la palabra de Dios, usted no es sabio. Usted está caminando en un mundo con mucha trampa y en cualquier momento va a caer en una de ellas, bendito sea Dios. Todo diploma que tú tengas, toda carrera, todos millones, toda fama que tú tienes, eso no te va a salvar de aquel lugar llamado infierno. Aquel lugar arde día y noche, esperando por aquellos que desobedecen la palabra de Dios, esperando por aquellos que no vienen y se consagran al Dios Todopoderoso. Quiero invitarte en este momento a decirle esta oración conmigo, mujer. Tal vez fuiste violada un día, tuviste un aborto, cometiste un aborto sin conocimiento de la palabra de Dios. Pero Jesús está aquí, Él te perdona. Quiero que solo tú hagas esta oración conmigo y le pida a Jesús que limpie todo ese remordimiento, todo ese dolor dentro de tu corazón. Porque en esta revelación Él me mostraba que hay muchas mujeres que su mano está manchada de sangre porque han abortado sus hijos. Y mira que ustedes son culpables aquí en la tierra ante Dios. Y si se mueren sin arrepentirse de ese pecado, se van al infierno. Pero quiero decirte que ese niño, una vez que usted lo abortó, se fue directamente al reino de Dios. Es una criatura inocente que no tuvo pecado de nada en la tierra de lo que los padres le hayan hecho. Diga esta oración conmigo. Reconozca su pecado, mujer o hombre. Y diga: amado Dios, reconozco que soy una pecadora o un pecador. Hoy me arrepiento de tal pecado. Acepto a Jesús como mi único, suficiente Señor y Salvador. Y he desobedecido tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, vengo en tu presencia a pedirte perdón por toda mi desobediencia y por tal pecado de asesinato que yo he cometido abortando a mi hijo. Entra en mi corazón y cámbiame, perdóname todo pecado oculto dentro de mí. Señor, límpiame con la sangre poderosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Amo una nueva criatura en Cristo. Jamás te acuerdes más de mi pecado. Me arrepiento de tal mal, de tal pecado que yo he cometido en tu presencia. Padre, perdona mi pecado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Yo le recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Yo creo que Él es el Hijo tuyo, Dios Todopoderoso, que murió en la cruz por todos mis pecados y el pecado de la humanidad, y que resucitó al tercer día de entre los muertos con poder y gloria. Yo confieso que Él es tu Hijo amado, Señor. Yo confieso que Él es el Salvador del mundo y lo acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador, y que cambie mi vida desde ahora y para siempre, y que apunte mi nombre en el libro que está en los cielos, y que me dé de su Santo Espíritu para yo testificar de la grandeza del Dios Todopoderoso, y me arrepiento de todo mi pecado. Entra a mi vida, Jesús. Cámbiame en este momento. Sé mi Señor y Salvador por todos los siglos y de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Se ha hecho esta oración. Mujer que ha pasado por este abuso, por este engaño de Satanás, quiero decirte que tú tienes una nueva vida con Cristo. Empieza a buscar una iglesia donde congregarte. Empieza a decirle a Dios todos los días en tus oraciones que gracias por la oportunidad que te ha dado para que te arrepintieras de tal pecado que tú has cometido asesinando un niño en tu propio vientre, que no tuvo la culpa de nada, simplemente porque Satanás usó a un hombre que también no tuvo conocimiento de la palabra de Dios, porque andaba en la droga, en la prostitución y tenía espíritu inmundo dentro, y vino a cometer esta tragedia. Que Dios le bendiga, que Dios derrame poder sobre cada uno de ustedes y bendiciones, y que le abra sus ojos espirituales
para que vean la verdad y la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que muy pronto está al venir a esta tierra para llevarse al cielo a todos los redimidos, a todos los que lo recibieron como su único Señor y Salvador. Porque luego de eso caerán los juicios de Dios sobre la tierra, y son miles de millones de almas las cuales van a morir, porque también el anticristo se levantará y pondrá su sello, y nadie podrá comprar ni vender aquel que no tiene el 600 par de sello en su mano, y todo aquel que es sellado con ese sello lamentablemente es un imperio de Satanás. Jamás podrá ir al reino de Dios. Estará en el llanto, el sufrimiento y la tortura día y noche, y nunca podrá escapar de aquel lugar llamado infierno. Ven a Cristo y acéptalo como tu Señor y Salvador, porque en Él está la vida, y la vida está en Él. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Señor.